pues el tema es la búsqueda de la paz. Me gustaría si alguien me pudiera compartir lo que entiende por paz. ¿Qué significa paz? ¿Qué es la paz? Un bienestar, tanto como necesidades básicas y interacción también con las demás personas. Bienestar, la interacción con las personas. Y otra persona, en el mundo actualmente hay paz. Pues evidentemente no en todas partes. Así Habrá es. algunos lugares que pudiera. Y sobre todo la paz, muchachos, va desde cada una de las personas humanas a todo el género humano, a todas las y a las mujeres, a todos los hombres, a todos. Entonces, ahorita vamos a aprender algo muy importante, que la paz es consecuencia de muchas cosas. La paz no se obtiene, no es algo que se dé por sí, como Dios nos hizo, ¿verdad? Ya que somos seres sociales. Estamos hechos a su imagen y semejanza y es precisamente en lo humano. Es lo más hermoso que hay porque nuestro Señor Jesucristo, Él fue el protagonista de la historia de amor más grande que ha existido sobre esta tierra, sobre todo el universo. Y Él nos viene a enseñar lo que es la paz. Bueno, pues, vamos a conocer estos principios de los que yo les hablaba que permiten construir ese estado de paz. Entonces, tenemos que todo hombre, toda persona humana, toda mujer y hombres, estamos llamados a un único fin, que es el mismo Dios. ¿Qué nos dice el catecismo del Padre Ripalda? ¿Cuál es el fin del hombre? Dice, es amar y servir a Dios en esta vida para verle y gozarle en la otra. Exactamente. Entonces, todas las personas, así no se sepan esta definición que nos acaba de compartir Dani, o sea, estamos llamados a servir a Dios en este mundo para verle y gozarle en la otra. Entonces, todo lo que somos, todo lo que hemos recibido, desde la gracia de la vida, desde nuestra concepción, y la forma en la que hayamos llegado al mundo, incluso haya sido por un acto de violencia, por una violación, por un abuso, ahí está el poder de Dios y todas las personas, a pesar de esas circunstancias, a pesar de haber nacido en guerras, en pobreza, todos estamos llamados a Dios, a servirle en esta tierra para verle y gozarle en la otra tierra. Y no importa si nacemos en Turquía, en México, en Guatemala, en Querétaro, en Chihuahua, en el último rincón de África, todos los seres humanos, es tan grande el amor de Dios y es tan infinito y misericordioso que Dios nos ama a todos por igual y en todos los tiempos, de todos los siglos, en cualquier momento de la temporalidad. Recuerden que nosotros en el plan divino somos un pestañeo y no alcanzamos a vivirlo. Entonces, bueno, bajo ese principio, todos estamos llamados a nuestro último fin, que es el mismo Dios. Y por lo mismo, por esta naturaleza que Dios nos da,
todos somos seres sociales, tenemos esta dimensión social y somos la única criatura en el mundo que necesita a sus padres, ¿verdad? De otras personas para poder lograr tener una madurez en lo físico, en lo social y psicológico para ser autónomos. El que nosotros pudiéramos generar nuestra propia alimentación, nuestro propio cuidado. Ajá. Entonces, el ser humano es el único que necesita 12 años para ser formado, educado, para poder subsistir, ¿verdad? Si un niño se pierde en la jungla, o sea, no va a sobrevivir si un niño de 5 años, 4 años, porque no sabe cómo proveerse el cuidado, los alimentos, etc. Entonces, desde que nacemos, así nos hizo Dios y Él así, en este culmen de la creación, así desde el primer día de la creación, que crea el mar y la tierra, así hasta el último culmen que es Adán, y que crea a Adán, es su criatura más querida, y de ahí surge ese odio de Satán hacia el hombre, ¿verdad? Esa envidia de haberle concedido todo, tú disfrutarás y gozarás de todo esto que yo creé ya, los animales, la flora, la fauna, de los árboles, de todo, y tú podrás hacer uso de eso. Y en un principio, Adán y Eva no tenían que trabajar, sino es a consecuencia del pecado, es que surgen, del pecado original, surgen una serie de consecuencias por el pecado que mancha las almas del género humano, ¿sí? Entonces, y de ahí la necesidad, ¿verdad?, de crear leyes, ajá, y hemos ido aprendiendo generación tras generación cómo podemos tener una convivencia, ajá, para lograr que en esta dimensión social todos quepamos, que todos los seres humanos nos relacionemos, como decía Dani al principio que les pregunté qué significaba la paz, ¿verdad? Ese estado de bienestar y de convivencia entre unos y otros. Entonces, debido a esa dimensión social, tenemos esa interdependencia entre nosotros. Entonces, no podemos caer en egoísmo y yo decir, si yo estoy bien, no importa lo que está pasando en Guatemala o no importa lo que está pasando en Querétaro, sino que todos somos el género humano y todos somos hijos de Dios y todos dependemos de otros. Y así como existe el pecado individual, existe el pecado social. Y si yo no hago algo por mi hermana, por mi hermano, aunque no lo conozca, voy a pagar por ese pecado social. Entonces, esta parte es bien, bien importante. Y existe una semejanza, si pudiéramos llamarlo así de esa manera, como existe la comunión de las tres personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así existe una fraternidad entre todas las personas humanas y está fundada en Dios, porque Dios es la verdad y Dios es el amor. Y él así lo dijo. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino y Él es amor. Entonces, esta fraternidad nos viene dada en nuestra propia naturaleza y es algo a la que no podemos renunciar. Por eso nos duele, muchachos, cuando alguien está sufriendo, porque somos uno mismo, venimos de la misma carne, todos somos hijos de Dios. Entonces, esta fraternidad es algo que tenemos dado, o sea, es algo que recibimos
desde el momento de nuestra concepción. ¿Ok? Por lo tanto, ese amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. O sea, nosotros amamos a los demás porque vemos en Dios a esa persona. Y nuestro anhelo, nuestra alma vagante en este valle de lágrimas, en esta vida temporal, anhela a Dios. Y todas las personas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos en Dios a las otras personas. Y nuestra alma anhela a Dios. Por eso amamos a los demás. Entonces existe una relación entre la persona y la sociedad, ¿verdad? O sea, yo soy todas las personas tenemos una unidad y Dios nos hizo únicos e irrepetibles. No va a haber ninguna persona por el resto de los tiempos igual a ti. Y todas tus células, o sea, físicamente y espiritualmente, eres completamente diferente. Y la persona humana debe ser, esa unicidad, debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales. Entonces, todas las instituciones, la primera institución que se crea y es la única a la que no podemos renunciar y es la única que no puede dejar de existir, es la familia. Los primeros hombres y mujeres aprendieron a vivir así en familia, porque de ahí venimos, ahí nacemos, y así como nos lo dice las Sagradas Escrituras, en la familia es donde creces, te formas, te multiplicas y surge otra nueva, mueres y surge otra nueva generación. Y es en la familia donde se dan estos principios básicos del aprendizaje de cada ser humano para interrelacionarse con los demás. Entonces, de todas las instituciones, esta es la que no puede, es la principal. Todas las demás incluso pueden dejar de existir. Muchos. Aquí les pongo varios ejemplos, ¿verdad? Las empresas. O sea, en aquellos tiempos cuando existían los primeros hombres, los primeros grupos sociales en familia, pues no existían las empresas. Estos mismos grupos satisfacían sus propias necesidades. Ahora, actualmente, pues ya existen estas empresas, como ahora las conocemos, que brindan la oportunidad de trabajo, satisfacen las necesidades de las personas, proveen productos, bienes y servicios, pero las empresas pueden dejar de existir y será la familia quien tendrá que proveer esos productos y servicios para satisfacer a las personas humanas. También el gobierno, muchachos, el gobierno, claro que en un mundo como hoy lo conocemos es importante, pero antes no existían los gobiernos. El gobierno de México existe desde hace 210 años. Sí. Bueno, en 1821, que fue justo este año, son 200 años que se logra la independencia. O sea, México existe apenas hace 200 años. Sí, y antes fuimos una colonia, y antes había diferentes grupos étnicos que gobernaban en diferentes regiones, estoy hablando geográficas de nuestro país, ¿verdad? Pero los gobiernos pueden desaparecer en cualquier instante. Y pues todas las instituciones desde la sociedad civil, ¿verdad? Ahí los pensadores pues incluyen a todas aquellas instituciones, ¿verdad? En las que participamos y en búsqueda de poder satisfacer nuestras necesidades humanas, ¿verdad? Entonces, como son, por ejemplo, la Cruz Roja, que es la asociación civil más antigua que existe en todo el mundo. En los países musulmanes es ¿cómo se llama? La luna, pero para nosotros, pues es nuestra Cruz Roja, ¿verdad? Para los países cristianos. Entonces, el ser humano tiene esta unicidad
¿verdad? Que requiere de vivir en sociedad para realizarse, porque no podemos conocer y servir a Dios en este mundo si no vivimos en sociedad. ¿Cómo vas a servir a Dios si no sirves a los demás? O sea, necesitamos a los demás para que nuestra alma llegue a Dios, o sea, en esta vida terrenal. Entonces, y así otras personas me necesitan a mí para lograr su último fin. Entonces, por eso somos ese ser social, porque entre todos tenemos que llegar juntos a la gloria de nuestro Señor. Pues toda autoridad es legítima cuando cumple estas dos condiciones, muchachos, cuando para poder nosotros vivir en sociedad, pues hemos aprendido que se requiere que haya personas que conduzcan al grupo, La autoridad inicial que se nos presenta en nuestras vidas es la autoridad de nuestra familia. ¿Sí? Toda familia tiene una autoridad y ahí es donde aprendemos esos principios. Y luego ya pues nos vamos a la autoridad en la colonia, que es el comité de vecinos, y delegamos la autoridad en quien elegimos presidente de la colonia, y luego pues el presidente o presidenta municipal, que elegimos todos por igual y que en una democracia como la que hoy existe en México, que es perfectible y que todavía tiene muchas áreas de oportunidad, pero cada voto de cada persona vale lo mismo. Ajá. Así una persona haya estudiado doctorado y otra persona no tenga estudios, su voto se cuenta igual. En otras épocas, en otras civilizaciones antiguas, los griegos, pues no permitían, los romanos no permitían que las mujeres, por ejemplo, participáramos de estas elecciones, cuando pues las mujeres también somos parte del género humano y somos iguales en dignidad a los hombres. En 1953 fue cuando se concede en México el derecho a las mujeres a votar. Mi abuelita cuando nació, mis dos abuelitas cuando nacieron, pues ellas pues no votaban hasta el año de 1953, pues ya pudieron votar, ¿verdad? Entonces así vienen todas las autoridades, ¿verdad? Y algo bien importante es que debe procurar el bien común, toda autoridad, y para conseguirlo utilizar medios legítimos. Entonces, esta frase, ¿verdad? De Maquiavelo, que dice que el fin justifica los medios, es completamente equivocada. Esa frase nos lleva al error. No podemos procurar el bien de un grupo social o de una persona si no respetamos los derechos de cualquier otra o otras personas o utilizamos medios legítimos, como por ejemplo en nuestro caso las elecciones, ¿verdad? Imagínense que no respetáramos el voto que no se respetara nuestro voto y nos impusieran una autoridad. Eso es completamente, esa autoridad no sería legítima y no vendría de Dios. Y también otra característica bien importante de la autoridad es que los regímenes políticos, el que sea, que estén determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respeten el principio del Estado de Derecho. Entonces, aquí entra una condición bien importante, el respeto a la libertad de las personas. Si Dios nos hizo libres, nos da el libre albedrío, elegir nosotros dentro de diferentes bienes el bien que queramos. Entonces, nosotros no le podemos imponer a las personas que piensen igual que nosotros, muchachos. Eso es algo bien importante, el que yo tal vez haya aprendido más, haya conocido más desde el catecismo y tenga más virtudes
y tenga más estudios académicos, no me hace mejor persona para juzgar o obligar a otra persona a que piense y opine igual que yo. Entonces, estas condiciones son bien importantes. Entonces, procurar el bien común, conseguirlo a través de medios legítimos y que se respete la libertad de cada persona y el principio del Estado de Derecho. Esa palabra, ese término ahorita se utiliza mucho, mucha gente lo menciona. Y el Estado de Derecho, ¿qué es? Es que la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. El Estado de Derecho, muchachos, significa que existan leyes y que se cumplan. Que una persona no decida por sí, a decisión propia de él, la situación de una persona detenida, o si una persona debe morir o no, o si el aborto es permitido o no. O sea, simplemente es un medio ilegítimo el aborto. O sea, ni siquiera lo podríamos considerar en ninguna de las formas, así sea la peor violación del mundo. O sea, no se debe de permitir porque es un medio ilegítimo. Porque dicen, es que cómo no apoyar a esa adolescente que fue violada, pues que no, es que no puedes hacer justicia, no puedes hacer el bien común haciendo el mal. Eso no debe ser, no es el deber ser, no es lo que quiere nuestro Señor. Entonces, el Estado de Derecho habla de eso, de la creación, de que deben de haber leyes y que todos las tenemos que cumplir. Es un principio, una característica importante de las leyes que son universales y no es a juicio de una persona. Entonces, las leyes injustas, muchachos, también, y por ejemplo, los impuestos son una ley, todo impuesto tiene una ley, y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. Los doctores, las doctoras católicas no pueden ser obligadas a que ellos hagan un aborto. Ellos tienen la objeción de conciencia. Nadie los puede correr de su trabajo. Ellos pueden decir, ¿saben qué? O sea, yo tengo mi objeción de conciencia, yo no voy a realizar ese aborto. ¿Sí? Los abogados, todos tenemos que cumplir las leyes. Por eso de ahí la importancia de que los católicos y los cristianos en el mundo participemos en la vida pública de nuestros países para que no haya leyes contrarias al orden moral, contrarias al orden natural, contrarias al derecho a la vida y a la dignidad de las personas. Hace muchos años, cuando gobernaba Porfirio Díaz, pues él no sabía de dónde obtener recursos para hacer todos sus ferrocarriles y todas las obras, palacios que hizo, y puso impuestos absurdos, como por cada ventana o por cada puerta que había en cada casa, se iba a pagar un impuesto. Eso pues es un impuesto absurdo, ¿verdad? ¿Qué hicieron las personas? Pues taparon esas ventanas y dejaron así una puertita chiquita por la que entraban y salían. Entonces, las leyes injustas, muchachos, no perduran, no permanecen en el tiempo. Y esos gobiernos que imponen esas leyes, pues son derrocados. El hombre siempre está llamado al bien, las almas están llamadas. Entonces, es algo que no te permite tener una tranquilidad, un bienestar. Ajá. Entonces, por eso, desgraciadamente, ahí es donde surgen las guerras, el levantamiento de los pueblos, por esa injusticia que crean estas leyes injustas. ¿Okay? Aquí les pongo una frase, ¿verdad? Que no hay autoridad que no provenga, perdón, una cita bíblica, que no hay autoridad que no provenga de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Nuestros padres son la primera autoridad y es
y es la única que está en los mandamientos. Es el cuarto mandamiento y es bien claro. Los mandamientos no nos dicen amarás a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano. No, es honrarás a tu padre y a tu madre. Y ellos son la primera autoridad que conocemos desde que estamos chiquitos. Ya conforme vamos creciendo, vamos teniendo otras autoridades, ¿verdad? Entonces, toda autoridad que es legítima viene de Dios, ajá, y debemos respetarla. ¿Cuál es la participación social de cada persona del género humano? Entonces, al tener nosotros la necesidad de una autoridad legítima, ¿verdad? O sea, que asegure el orden, toda autoridad debe procurar el orden, la distribución de los recursos que se tengan y que esto contribuya al desarrollo de las personas y del bien común. El bien de todos, ¿cómo se construye ese bien común? Pues si cada uno estamos bien, ajá, si cada uno de nosotros estamos bien, vamos a construir un bien común, un bien para todos en general. Entonces, ¿qué es el bien común? ¿Verdad? Y el catecismo lo define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Y esto es algo así como muy, la definición es algo muy estricta, o sea, es muy estricta su definición y porque busca el que todos alcancemos esa perfección que es el llegar a Dios. Entonces, va más allá de los bienes materiales, muchachos. Es el que todos alcancemos ese fin que es ver y gozar a Dios en la otra vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? El que cada uno de nosotros, el niño de Ricardo, todos sus hermanos, todas las personas que conocemos y nuestros antepasados hayan tenido las condiciones necesarias para llegar a Dios al final. ¿Y qué supone el bien común? Bueno, pues son 4 características fundamentales, estas sí apréndanselas de memoria. 1, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. O sea, son 2 acciones muy importantes, que es el respetar los derechos fundamentales de las personas y la promoción de los mismos. Esto significa que continuamente la autoridad debe de estar promoviendo y enseñando y viviendo, es hacer vida estos derechos fundamentales. Y el principal derecho fundamental de una persona es la vida misma. Entonces debemos procurar los católicos que se desterren cualquier tipo de pena o cárcel o sentencia que prive a una persona de la vida. Así sea el peor asesino del mundo, o sea, el peor criminal, la vida es solo de Dios. Y debe ser muy difícil para víctimas o familiares de víctimas de esas personas, pero no podemos actuar nada más de una parte, sino tenemos que ser justos con todos. Y el bien común se construye, como veíamos ahorita en la definición, haciendo posible que todos alcancemos la perfección. Y ese peor delincuente que abusó de una niña, de un niño, debe de alcanzar la perfección porque es hijo de Dios. Entonces, esta parte es fundamental y que los gobiernos asuman la responsabilidad tan grande de no generar entre las personas divisiones o segmentaciones, el que se promuevan estos valores desde temprana edad y que se hagan vida y se cumplan a través de las leyes, sancionar la discriminación,
y acabar, ¿verdad?, con la trata de personas. Es importantísimo porque no estamos respetando los derechos. El trabajo laboral infantil. O sea, en México trabajan 5 millones de niñas y niños, muchachos, actualmente. No están estudiando. Niños de 8 años en adelante, de 8 a 17, a 16 años. En México, los adolescentes de 16 años o más pueden trabajar, pero los niños no deben trabajar. Los niños deben de formarse para su edad adulta, deben de jugar, tener esparcimiento y disfrutar de la etapa de la infancia, ¿verdad? Entonces, es importantísimo este respeto para todos, todas y todas, y no importando de qué religión sea, de qué partido político, de qué etnia viene, o sea, no, es indistinto, o sea, todos debemos de alcanzar la perfección por igual. El segundo supuesto es el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Pues el bien común reconoce que la persona tiene la parte espiritual y la parte temporal, ¿verdad? Que somos un cuerpo que necesita casa, vestido y sustento. Entonces, el bien común supone eso, o sea, todas las personas tenemos derecho a alimentación, a salud, a educación. Todo eso es temporal, pero también que las personas tenemos un bien un espíritu y tenemos un anhelo trascendental y que nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma va a continuar aquí, que es inmortal, nuestra alma es inmortal y va a llegar a la otra vida. Entonces, el respeto a estos dos ámbitos es importantísimo y los dos tienen una importancia. No podemos decir que uno es más que el otro. Yo voy a respetarte tu espiritualidad, pero pues te voy a mantener en hambruna, ¿no? O sea, los dos son iguales. El otro supuesto es la paz. El bien común siempre nos debe de llevar a la paz. Y la paz es un estado, muchachos, es un estado donde se respetan los derechos fundamentales de las personas. Es una consecuencia del respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y el cuarto es la seguridad de todos. Y aquí quisiera hacerles un comentario de lo que yo he aprendido en el ejercicio de los cargos públicos que he tenido. Actualmente yo trabajo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, atiendo a víctimas de violencia familiar y de género. Son niñas, niños y adolescentes y la mayoría de ellas mujeres víctimas de violencia familiar. Aquí en nuestra ciudad hay muchísimo, hay niños y niñas que sufren mucho, mujeres y adultas mayores que sufren de violencia física, psicológica, económica. Y lo que yo he aprendido es que la seguridad es uno de los bienes públicos, o sea, es un servicio público que no nos lo podemos dar nosotros mismos. Las familias pueden decir, no, yo voy a pagar la educación de mis hijos y contratar un maestro y proveerles ese servicio. Hacer un pozo en su casa y proveerse el agua, ¿verdad? O sea, no necesitar a la Junta de Aguas. Yo voy a hacer mi propio servicio. Yo me voy a proveer también la luz eléctrica. Voy a colocar sistemas solares y pues yo me voy a proveer la luz. Y muchas cosas. La basura yo misma la voy a tratar. Voy a reciclar toda la basura y pues yo no necesito. Pero lo que es la seguridad pública es algo que nos lo tiene que dar el gobierno. Ese sí no me lo puedo proveer yo mismo, así sea la persona más rica de México, o sea, eso es algo que lo tiene que proveer. Entonces, la seguridad es importantísima en el bien común y
igual para todos. O sea, si alguien está inseguro, todos estamos inseguros. O sea, la seguridad para todos. ¿Y dónde es donde se realiza de manera más completa el bien común? Bueno, pues en aquellas comunidades, ciudades, estados, países, donde se defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana, donde se respeta y participan todas estas comunidades políticas de una forma armoniosa y se respetan entre sí. En el caso particular de nuestro país, nosotros somos en México, bueno, yo sé que tenemos aquí una amiga, no sé si sea mexicana o si sea guatemalteca, pero bueno, México es una república que tiene adheridas 32 entidades federativas, ¿sí? Y donde tenemos 3 poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada una de estas entidades federativas es autónoma. Entonces, en el momento en el que el presidente de la República no respeta a un gobernador electo en alguna entidad federativa, o el gobernador no respeta al presidente del Congreso del Estado, no respeta a los presidentes municipales, en ese momento hay un desorden y no se está viviendo el bien común, ¿sí? Donde eso es bien importante, muchachos. Entonces, todas las instituciones se tienen que respetar. Si un gobierno no respeta a las familias, no hay bien común. Si las familias no respetan a las empresas, no hay bien común. Entonces, el bien común se vive cuando hay un respeto entre todas estas comunidades políticas, ¿sí? Y organizaciones formales y no formales, ¿ok? ¿Y cómo participamos todos en la realización del bien común? Pues aquí hay un punto importantísimo que si nos vamos a la pregunta inicial de esta plática de cuál es el fin del hombre, es servirle a Dios en este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, ¿cómo vamos a realizar el bien común? Pues sirviendo a los demás. ¿Cómo lo voy a hacer? Respetando estos derechos, respetando las leyes, haciéndome cargo de los sectores de los que yo tengo responsabilidad. Y la primera responsabilidad de cada persona es su familia. Su familia en cada estado de vida, ¿verdad? Si eres casado, si eres soltero, si perteneces a una comunidad religiosa, etcétera. Y a tu propio trabajo. Recuerden que el trabajo, muchachos, es una consecuencia del pecado original. Antes, Adán y Eva, pues cortaban las frutas, no tenían que trabajar. O sea, Dios les regaló el paraíso, era un paraíso. Pero nosotros, por el pecado original, tenemos que trabajar para poder satisfacer nuestras necesidades, casa, vestido y sustento. Y así pudo haber sido el hombre de las cavernas. Él tuvo que trabajar, el hombre de la colonia española, y ahora donde vivimos, como vivimos, todas las personas tenemos que trabajar. Ustedes me dicen, ay, pues es que Carlos Slim es muy rico. Pues sí, pero él tiene que trabajar, tiene que administrar los bienes que Dios le concedió a él. Y tiene muchos bienes y dependen de él muchas personas. Él tiene que asumir esa responsabilidad que tiene y realizar el bien común. Y cada persona en el mundo tiene esa responsabilidad. Una abuelita, un presidente de una organización empresarial, un maestro universitario, un campesino, un sacerdote, una religiosa. Cada uno hacemos diferentes actividades según nuestro propio trabajo. Y los ciudadanos, o sea, eso es en la unicidad, en cada persona, ¿verdad? Y ya los ciudadanos en conjunto debemos participar en forma activa
en la vida pública, en la medida que nos sea posible, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen incluso, por ejemplo, muchas capacidades deportivas, ¿verdad? Entonces, pues participan en las áreas deportivas, ellos mismos o entrenando a otras personas, además de su trabajo ordinario. Otros son scouts, otros participan en diversos ministerios dentro de la iglesia, en movimientos dentro de la iglesia, y todo esto construye el bien común, ¿sí? ¿Cuáles son los dos principios fundamentales del bien común, muchachos? El primero de ellos es la subsidiariedad. Este principio es muy, muy importante el conocerlo y el que ustedes se lo aprendan de memoria, que indica que en una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Fíjese qué importante es el que no debe interferir. En varios documentos ustedes pueden encontrar esta definición, pero al contrario, o sea, donde señalan que la subsidiariedad es dar al otro lo que no puede darse por sí mismo. Dar a una persona que está en un nivel inferior lo que no puede darse por sí mismo. Y no, o sea, la definición en el catecismo de la Iglesia Católica nos dice, es que no debes interferir en un grupo social de orden inferior, ¿sí? Hay partidos políticos que tomaron los fundamentos de la doctrina social cristiana y luego pues ellos ya lo escriben en sus principios doctrinales y pues lo cambian, ¿verdad? Pero el principio, como nos lo enseña nuestra iglesia, el magisterio de la iglesia, es que una estructura social no puede interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Y aquí recuerdo así, cuando estaba preparando la plática, así, en este momento en nuestro país, los católicos, las familias, los padres de familia, los cristianos, tienen una preocupación enorme porque el gobierno pretende educar a los niños y las niñas. ¿En qué? En ideologías que nos separan y que nos dividen, en ideologías de perversión, en ideologías de género, en ideologías de libertad sexual. Y ellos dicen que ellos son la autoridad y que ellos son los que tienen el derecho a educar a las niñas y los niños. Entonces, esto va en contra de los principios del bien común. Ellos no pueden llegar y decirle a una familia ellos no pueden llegar a educar a los niños de esa familia. Los papás son los que tienen el derecho a decidir qué van a aprender sus hijos y qué no, ¿sí? Ahí la iglesia siempre ha sido muy clara, ¿no? La iglesia siempre ha buscado el que los niños sean educados en la ciencia, ¿eh? O sea, en la ciencia, porque la ciencia es parte del plan de Dios, o sea, todo fue creado por nuestro Señor y todo lo que descubren en la ciencia, todo lo que nos enseñan en la escuela viene de Dios, porque es ciencia, o sea, todo fue creado por Dios. Pues obviamente los papás no están en contra de eso, sino que ideologicen a las niñas y los niños. Entonces aquí pues vemos cómo eso no se cumple en ese sentido en nuestro país, porque y de igual forma, ¿verdad? Por ejemplo, al imponer en algunos estados el autorizar el aborto, pues va en contra, ¿verdad? De estos principios. Y algo bien importante, ¿verdad? Es que pues la autoridad superior no puede privar a una autoridad inferior, a un grupo social inferior, de sus competencias. Nadie puede decirle a una persona, ya no hagas eso, ya no cumplas con esta obligación, yo la voy a hacer por ti. Entonces nosotros ahorita también estamos pasando por un gobierno federal, estamos viendo un gobierno federal que quiere imponerse
sobre los estados, las entidades federativas, y no tiene la posibilidad. Ellos querían, el gobierno federal, inhabilitar a un gobernador y solamente el Congreso del estado, de ese estado, Tamaulipas, puede inhabilitar y quitarle ¿cómo se llama? Bueno, el que no se ha juzgado al gobernador de Tamaulipas. Entonces, lo bueno fue que no lo lograron, pero sí tenían todas las intenciones de hacerlos. También Dejé de escuchar, no sé si los demás también. Yo también. Sí, también. Lili, a ver, déjame la busco. Se quedó también congelada su imagen, yo creo. Se trabó. A lo mejor Ok. tiene problemas con el internet porque a nosotros ya se nos apagó su imagen, no se ve nada y tampoco se oye nada. Sí, parece que sí. Bueno, hay que se vuelve a conectar. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿No tiene ninguna pregunta hasta el momento? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo cool? Chicos, bueno, yo no tengo una duda, pero nomás hacerles la aclaración. No sé si alguno de ustedes, si estuvieron todos en mi clase, ¿no? En el tema del trabajo, pero sí se me hizo un poquito, se me hace un poquito importante recordarles que, pues, como hablamos en el tema del trabajo, el trabajo en sí no es el castigo. Acuérdense que el castigo es el cansancio y la fatiga que nos da cuando trabajamos, pero el trabajo en sí no es el castigo que Dios nos dio por habernos revelado. tuve que entrar por el celular, muchachos, porque no me sacó, a ver, voy a tratar de... Si quieres puedes compartirme la presentación y yo la... sí, mira, permíteme. Es que cómo te comparto la presentación si la tengo en la computadora. A dejar si le puedo pasar datos móviles a mi compu. Si quieres puedes pegar el archivo aquí en el WhatsApp, no sé si lo tienes abierto en la computadora también. Permíteme. No, sabes que como esta computadora es del trabajo, no tengo aquí mi WhatsApp, permíteme. Allá. Permíteme, le estoy pasando datos móviles. Está bien.
Listo, ya la tienes ahí, ¿no, Ricardo, en tu WhatsApp? Sí, ya la pude cargar. Ok, voy a volver a entrar por la compu, permíteme. Listo. Ok, si me apoyas. Ajá. Y vamos como en la séptima, no sé, ¿sí? Ujú. Aquí en la subsidiariedad. Aquí, ¿no? ajá, exactamente. Muchas gracias. El otro es la solidaridad. Entonces, los dos principios, subsidiariedad, que ya explicamos, y la solidaridad. La solidaridad es esa fuerza que emana de la fraternidad entre los seres humanos, ¿sí? Entonces, es el sentirte parte del otro y el sentir el dolor cuando el otro está dolorido, el apoyar al otro cuando el otro lo necesita. Aquí son iguales, o sea, las personas, en el principio de subsidiariedad, había un ente social que era superior al otro, había un inferior y un superior. Pero en la solidaridad, ahí las entidades somos iguales, somos personas. Entonces, y la solidaridad se expresa en la justa distribución de los bienes. O sea, lo vemos en algo maravilloso entre los hermanos, ¿verdad? Que todos los hermanos, cómo se aman, cómo se cuidan, y cómo se debe distribuir el amor de los padres, de papá y mamá por igual en cada uno de ellos, así sean 12, así sean 20, o sean 2 hermanos o uno solo. La equitativa remuneración del trabajo. Entonces, el esfuerzo en favor de un orden social más justo, ¿verdad? En donde a todos tengamos ese mismo apoyo, esas mismas oportunidades. Y esta virtud se realiza en la comunicación de los bienes espirituales. O sea, la solidaridad es también enseñar el catecismo, ¿verdad? El compartir nuestro testimonio de vida, nuestra vida espiritualidad con los demás, incluso más que son más importantes que los bienes materiales. Entonces, la comunión de los santos, el rezar por los demás, esto es la plenitud de la solidaridad. Adelante. Entonces, estos son los dos principios fundamentales, muchachos. ¿Y a qué nos lleva como consecuencia el bien común? Entonces, nos lleva a una justicia social. ¿Y esto qué significa? Cuando se respetan la dignidad de todas las personas, cuando se respetan los derechos de las personas y cuando se garantizan las condiciones que permiten a las asociaciones, a los grupos, a los individuos a conseguir aquello que les corresponde por derecho. Yo les pregunto, ¿se está cumpliendo la justicia social en México si hay personas que todavía no fueron vacunadas en México, como ustedes? A ustedes no los han vacunado, ¿no? ¿Y por qué el gobierno federal le está enviando vacunas a otras personas, verdad? O sea, eso es algo irracional completamente. ¿Por qué si no hay medicamentos, muchachos, para los niños que tienen cáncer? Aquí en México se los quitó el gobierno federal. ¿Por qué le donó millones de dólares a otros países? Según ellos, porque hay un programa de como solidaridad con otros países, pero pues el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de que ayuden a otros países, sino que no da explicaciones este gobierno y lo hace, pues yo me imagino para alcanzar algunos beneficios políticos, ¿verdad? Más que la salud de todas las personas, el respeto a los derechos de esas personas. La otra consecuencia del bien común es la igualdad entre los hombres, muchachos. Entonces, el bien común permitirá que todas las personas
vivamos en un ambiente de dignidad, de igualdad y de respeto a los derechos fundamentales. Como cuando leyó mi semblanza, Ricardo les comentaba que fui comisionada dentro de la Secretaría de Gobernación para atender los casos de feminicidios en Ciudad Juárez. El fenómeno de los feminicidios inició en los 90 aquí en el estado de Chihuahua, y el gobierno federal crea una comisión para atender a estas familias víctimas de la desaparición de mujeres y de los asesinatos, ¿verdad? Conocidos como feminicidios. Entonces, el estar ahí, muchachos, el tener el contacto y el tratar a las mamás de las víctimas, sobre todo a las mamás de las víctimas, a mí me cambió la vida. A mí fue algo que marcó mi vida, y desde ahí todos los cargos que he tenido han sido para atender a víctimas de la violencia. Y veo yo cómo estas personas pues no pueden tener esta justicia social porque les mataron a un ser querido o no encuentran a un ser querido. En su alma no hay tranquilidad. ¿Cómo van a poder convivir? Para mí fue desgarrador escuchar a una de las mamás cuando llego y me presento y me dicen que ella no cree en nadie, que no cree en ninguna institución, que ni siquiera cree en Dios. Y esto es algo tristísimo, o sea, es algo que para mí fue desgarrador. Y me mostró esa parte, ¿verdad?, de dolor a la que yo nunca había tenido acceso, que yo no conocía. Y pues decidí de forma personal, ¿verdad?, pues dedicarme en estas áreas de seguridad y de justicia. Y pues en la medida de lo posible, compartir, ¿verdad?, por esa solidaridad con ellas, pues el amor tan grande que yo sé que Dios les tiene y que a mí me ha dado, también Dios me ha derramado, y que con mi vida laboral yo pueda compartir y de cierta manera lograr justicia para ella y para ellas y para sus hijos. Pero es algo desgarrador. Entonces, la igualdad entre los hombres pues es un anhelo, ¿verdad?, que está señalado en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, o sea, que ya se hicieron vida en leyes, ¿verdad? O sea, pero el que se cumplan, porque un niño, una niña, no tiene los mismos derechos y oportunidades. A mí también actualmente me toca atender a las niñas y los niños que son víctimas y que quedan a disposición de seguridad pública y que quedan bajo la tutela del Estado. O sea, que los papás pierden esa patria potestad de estos niños. Y yo veo cómo sufren esos niños, muchachos, por no tener una familia. Actualmente en el estado de Chihuahua hay 700 niñas y niños que están ahí tutelados y que están en espera de que alguien los adopte. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucedió ahí? No hubo igualdad para ellos, y ellos no tienen las mismas oportunidades que otros niños que ya tienen a su papá y a su mamá, que les están dando el regalo más grande que tú le puedes dar a otra persona, que es darle su familia, o sea, brindarle la oportunidad de una familia. Tenemos todavía mucho que hacer, mucho que construir, porque no basta el que esté nomás en las leyes, necesitamos hacerlo vida, ¿verdad? El que tengamos las mismas oportunidades de estudio, de acceso a la salud, al deporte, al entretenimiento, o sea, porque hay niños que trabajan, porque hay niños que tienen que emigrar y llegar solitos, niños de 5 años que cruzan solos el país para llegar a Estados Unidos.
Y eso lo estamos viviendo ahorita aquí afuerita de nuestras casas. Personas que no tienen acceso a un trabajo digno. Hay trata de personas, hay personas que son contratadas en condiciones paupérrimas y que viven que podemos igualar esas condiciones a condiciones de esclavitud. Entonces, eso no es algo que busque Dios, ni que quiera Dios, ni que permita Dios. Ajá. Entonces, debemos de construir ese bien común y estar nosotros, ser muy observadores de lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestras primeras comunidades y luego así a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso de ahí la participación tan importante que debemos de tener todos los católicos en nuestro estado de vida, no importando y en la edad que tengamos, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor, Ricardo. Ajá. Y el bien común, ajá, además de la justicia social y esta igualdad, pues nos va a dar esta paz, a generar este estado de vida que es la paz. Y la paz, muchachos, es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Por eso la imagen de la paz es una paloma. La paloma es la imagen del Espíritu Santo. Y así se ha tomado, ¿verdad? Como ese símbolo. Y es una consecuencia de todo lo que hemos visto en este tema, del bien común, de la igualdad, del respeto a los derechos humanos, de la seguridad para todos, de que existan autoridades legítimas. La paz es algo más que la tranquilidad en el orden. Incluso una persona puede vivir en paz aún estando en guerra. Y también la paz surge del interior de cada persona. La paz nace y surge en el corazón de cada persona y es consecuencia de las buenas acciones que realizas. La paz es una decisión de perdón, muchachos. Es una decisión este es un valle de lágrimas y simplemente la muerte, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser querido, sufrimos, pero si no logramos entender, ¿verdad? Que la vida temporal de esa persona concluyó para gozar de la presencia de nuestro Señor, para verle y gozarle en la otra, pues debería ser una fiesta la muerte de un ser querido. ¿Se volvió a congelar? No, eres tú. No te creas, ¿no? Sí, se volvió a congelar. Sí, la volvimos a perder. Like para parte 2. Entonces, aquí estoy de nuevo, perdón. No te Esto preocupes, funciona. Lilian. Ajá. Entonces, la paz, muchachos, la paz interior, una persona la recobra cuando perdonó, cuando reparó el daño, cuando pidió, cuando tú cometes una falta de tránsito y le ocasionas a una persona que pierda una pierna. Imagínense qué grave, qué daño tan grande podemos cometer, aún sin intención, aún sin estar drogados ni alcoholizados, pero debe de Ups, creo que otra vez. existir la posibilidad de que entonces, y cada uno en cualquier momento que nos ponga la vida, ¿verdad?
construir la paz. La paz es algo que se debe de construir diariamente y permanentemente. Entonces, los católicos también debemos, de acudir a Dios permanentemente y dar el perdón de Dios a través, pues, de obras de sacrificio, obras de misericordia, y pedirle este fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, nuestra paz interior, o sea, permanentemente. Entonces sí, la paz en el mundo es una consecuencia de las acciones de todas las personas. La paz de la persona esta, de la señora que les digo que yo no sé si todavía esté viva, que ella me comparte que ya no creía ni en Dios, solamente la va a poder tener si ella perdona y acompañado por un proceso de justicia y que ella encuentre a su hija, aun cuando la encuentre muerta. Por eso yo he aprendido que estas organizaciones de mujeres tienen mucho dolor. Y me preocupa cuando escucho a católicos que se enojan porque se manifiestan. Pongámonos en su lugar y pensemos que nuestro niño, que nuestra niña, una hermana, un hermano desaparece. Entonces, eso es algo atroz para cualquier persona. ¿Quién sabe yo qué haría si desaparece una de mis hermanas? Entonces, debemos de tener esa solidaridad, lo que hablábamos de ese amor entre todos y conocer más, hacernos más, con lo que nuestro Señor decía, pon la otra mejilla, si te golpean, pon la otra. Y eso pues solamente se logra, ¿verdad? Pues con siguiendo. Ya la última, la siguiente, ya con esta termino. Entonces, nosotros tenemos ese gran recurso de la oración y de la meditación, muchachos, para reconciliarnos con nuestro Señor, y de ahí emanarán todas nuestras acciones para construir en la unicidad la paz. Y recordemos que el bien común se construye entre todos, y todos estamos bien, todos vamos a estar bien. Entonces, y algo que Dios continuamente, nuestro Señor Jesucristo, en sus 3 años de vida pública, Él siempre se presentaba con los apóstoles y les decía, la paz sea con ustedes. Cuando llegamos a misa, lo que nos dice el sacerdote es, la paz sea con ustedes. Cuando nosotros nos damos la paz con nuestros hermanos, ese es un acto de hermandad y que nos hace, es el mayor regalo que tú le puedas dar a otra persona, el concederle la paz. Bienaventurados son los que construyen la paz, Mateo 5:9, y mi paz les doy, ¿verdad? En Juan 14:27.